no tan vastamente, digamos, como en otros temas, pero porque el gastroenterólogo también hace su parte en el diagnóstico de patología del tubo digestivo, haciendo las endoscopías altas, las endoscopías bajas, pero el radiólogo también tiene un rol haciendo el estadiaje generalmente de malignidad o viendo lesiones que están fuera del lumen del tubo digestivo. Entonces, es muy largo todo esto de ver, porque incluso el radiólogo empieza, bueno, el tubo digestivo empieza en la boca. El radiólogo a veces encuentra lesiones en la faringe, puede encontrar lesiones en la faringe, puede encontrar, por ejemplo, divertículos en la región faríngea, podemos encontrar lesiones tumorales en esófago, lesiones inflamatorias en esófago, aunque evidentemente la mayoría de las veces la ve primero el gastroenterólogo, pero muchas veces piden ayuda al radiólogo, por ejemplo, para ver cuerpos extraños que se atascan en el esófago, en el estómago a veces. Entonces, hay una variedad de patologías que uno puede observar. Voy a hablar algo de patología del tubo digestivo utilizando tomografía, aunque también se puede utilizar métodos de imagen radiológicos como em, radiológicos que utilizan fluoroscopía, por ejemplo. Tal vez no han escuchado de la fluoroscopía. La fluoroscopía es un método de imagen que utiliza radiación ionizante. Es un equipo de rayos X que permite dar imágenes en tiempo real. Es como una cámara, por ejemplo, filmadora que tenemos en el celular. Entonces uno puede ver en tiempo real lo que está sucediendo y grabar en tiempo real lo que está sucediendo. Lo mismo, el fluoroscopio puede grabar en tiempo real el movimiento del corazón o el movimiento de los pulmones o el movimiento de una articulación. Y la radiografía simple será un corte en el tiempo, digamos, de una imagen en el corte de corte en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una fotografía que tomamos con el celular, esa es una imagen estática que está tomada en un corte en el tiempo. Eso más o menos sería, digamos, el equivalente a una radiografía simple. Entonces, la fluoroscopía es de mucha utilidad para evaluar el tubo digestivo, ya sea esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso también. Hay algunos estudios, por ejemplo, la esofagografía es un método de imagen que emite radiación ionizante que utiliza la fluoroscopía para evaluar el esófago. Muchas veces se aprovecha de ese mismo estudio para evaluar también el estómago. Entonces, en ese caso se llama serie esófago gastroduodenal. En inglés no tiene ese nombre. Fíjense que en español, casi en toda Latinoamérica se llama, incluso en Centroamérica, incluso en México, se llama serie esófago gastroduodenal, porque es una serie de radiografías que se toman, de imágenes que se toman, y por eso se llama serie esófago gastroduodenal. Incluye esófago, estómago y imágenes también del duodeno. En inglés le llaman barium swallow, es como, la traducción sería, es como un trago de bario, ¿no? Es diferente el nombre. Entonces, cuando oigan ese término en inglés, pues se refiere a la serie esófago gastroduodenal que hacemos acá en Latinoamérica. Sirve para muchas cosas, para ver, por ejemplo, hernia del hiato, para ver tumores, también sirve para ver ulceraciones, para ver reflujo, para ver hernias, por ejemplo, en caso de que el estómago se hernie e ingrese al tórax, al mediastino o al tórax, eso se llama hernia diafragmática. Entonces, una serie de esófago gastroduodenal sirve para evaluar eso. Se puede ver con una serie de esófago gastroduodenal muchas patologías.
Entonces, vamos a empezar a describir algunas de ellas. Entonces, entre los objetivos, el primer objetivo sería conocer las indicaciones y métodos de estudio en patología de tubo digestivo. El segundo sería identificar las principales características radiológicas de algunas de estas patologías. Bueno, entonces, como en todo, se puede utilizar resonancia, se puede utilizar tomografía. Incluso, aunque no lo crean, se puede hacer ecografía y se puede hacer, utilizar radiología, pero esto de rayos X se utiliza mucho mejor la fluoroscopía, ¿no? La ecografía queda raleada a un lado, queda relegada, debido a que el tubo digestivo tiene gas y el gas no deja evaluar claramente, no se deja evaluar, es un factor que no deja evaluar a la ecografía o ultrasonido, llamado también ultrasonido, por esa causa. Entonces, casi no se utiliza, no van a escuchar que alguien diga, hazme una ecografía para ver una úlcera gástrica, parece que tengo una úlcera en el estómago o un cáncer gástrico, no lo van a escuchar debido a que el gas que existe en el tubo digestivo no deja la observación clara de esto. Pero algunas veces sí se puede ver, aunque no lo crean, algunas veces se ha podido ver, por ejemplo, cuando la persona es cooperador, el paciente es cooperador y se llena el estómago de agua, se le pide que tome 2 litros de agua y se toma de golpe los 2 litros de agua y el estómago queda lleno de agua, gracias a ese líquido que está en la cámara gástrica, es que podríamos observar, alguna vez me ha tocado observar un cáncer gástrico, hay un tumor dependiente de la pared, por ejemplo, del estómago, visto por ecografía, se puede, gracias a que se llenó el estómago con líquido. Pero muchas de estas personas difícilmente van a llenar porque son personas que no tienen anorexia y que no tienen, digamos, no ayudan en el llenado del estómago, digamos, con líquido. Entonces, ¿para qué pelearse con el paciente si uno puede utilizar la tomografía y puede utilizar la serie, la fluoroscopía para hacer diagnóstico? Obviamente también se podría, teóricamente, con la resonancia magnética, pero al ser un método de imagen bastante caro y además, bueno, relativamente caro en relación a los demás, además de tener un tiempo de realización de los estudios mayor que los demás, es que se ha relegado un poco también a la resonancia magnética en cuanto a patología del tubo digestivo. Los que más se utilizan son indudablemente la tomografía y la fluoroscopía. Empecemos con uno de los temas más comunes en la actualidad, que es el cáncer de colon. El cáncer de colon es el más común de los cánceres del tubo digestivo, es el número 1 y cada vez se está viendo más en pacientes de menor edad. El promedio, el pico promedio en países de Norteamérica está alrededor de los 50, 60 años para el cáncer de colon, pero últimamente acá en Bolivia se está viendo un poquito más jóvenes, en personas de 40, de los 40 y los 50. Entonces, últimamente está habiendo mucho cáncer de colon. Se utiliza el método de imagen de elección para diagnosticar el cáncer de colon, evidentemente, es la colonoscopía. Y la colonoscopía no la utiliza el radiólogo. Sepan esto, el radiólogo no hace las colonoscopías. Hay personas que todavía piensan que el radiólogo hace las colonoscopías, pero en la formación de la residencia en radiología no nos enseñan a hacer colonoscopía. Ese es un papel, digamos, del gastroenterólogo. Es un poquito más invasivo también, porque uno tiene que introducir una cámara, un endoscopio por el ano y pues recorrer todo el colon y por lo tanto recorrer el colon pues es relativamente largo, entonces uno tiene que evaluar parte por parte, tomar imágenes del interior del colon. El radiólogo, las herramientas del radiólogo son la tomografía
ya sea con contraste simple, y una nueva variante que no es tan nueva, que ya hace unos cuantos años ya hay, se llama colonoscopía virtual, y obviamente el enema varitado se realiza con fluoroscopía. Les voy a explicar un poquito cómo se produce, cómo se hace el enema varitado. Y también el enema varitado sirve de mucho, sirve para ver, por ejemplo, el calibre del colon y para ver si es que hubiera redundancia. En nuestro medio hay mucho chagas, mucho megacolon. El colon está dilatado y redundante y por esa causa muchas personas tienden a tener constipación. Entonces, para evaluar cuán largo es el colon, muchas veces se pide un enema varitado. ¿Sí? Porque con la colonoscopía, digamos que la colonoscopía con colonoscopio convencional, pues uno no puede, digamos, mensurar o medir claramente, darse una idea de cuán dilatado y cuán redundante es el colon. Mientras que en un enema varitado, sí, en esa parte sí le gana, digamos, a la colonoscopía virtual. Sin embargo, perdón, a la real. Sin embargo, la colonoscopía convencional tiene ventajas claras sobre la colonoscopía virtual y sobre el enema varitado. ¿Qué ventajas son? Por ejemplo, la colonoscopía convencional puede tomar muestras, puede tomar una biopsia de algún tumor o de algún pólipo que se encuentre en el interior del colon. Esa ventaja es realmente muy abrumadora y eso es algo que no se puede realizar ni por enema varitado ni por colonoscopía virtual por tomografía. Entonces, esa ventaja es la que le da, digamos, el plus para que sea el método de elección para hacer diagnóstico de cáncer de colon. Sin embargo, también vale la pena conocer cuáles son las desventajas. La colonoscopía no es un método, digamos, de diagnóstico inocuo. Puede producir, por ejemplo, puede producir una complicación. Por ejemplo, podría perforarse el intestino. Es más, una de cada 1000 colonoscopías termina en una perforación del intestino. Y esa perforación pues, puede llegar incluso hasta la muerte del paciente. Entonces, la colonoscopía convencional no es tan inocua. Es más, los que realizan la colonoscopía tendrían la obligación, digamos, de llegar hasta el ciego. Cuando un colonoscopio llega hasta el ciego, se supone que es un estudio completo y ahí termina el estudio. Pero llegar a veces hasta el ciego a veces es complicado, al menos en personas que tienen el colon muy redundante y pues hay mucho riesgo de que se perfore, ¿no? En esas personas. Entonces, esa es una desventaja de la colonoscopía real. Otra desventaja sería que no puede evaluar totalmente todas las paredes del colon, solamente evalúa la mucosa, o sea, la parte interna del colon. No puede evaluar la muscular, no puede evaluar la serosa o la parte extraluminal. Esa es una ventaja que tiene, por ejemplo, la colonoscopía virtual o la tomografía computarizada. Puede evaluar todas las paredes del colon y además puede evaluar los órganos que están fuera del colon, llámese intestino delgado, llámese peritoneo, todo lo que está fuera puede ser evaluado con tomografía. Entonces, son las ventajas y las desventajas. No quiere decir que están digamos, en disputa cuál es el mejor método de imagen. Sin embargo, podríamos resumir en que la colonoscopía convencional es mejor que cualquier método de imagen para hacer diagnóstico de cáncer de colon. Sin embargo, para hacer la estadificación de ese cáncer de colon, para decir en qué estadio está, la tomografía con contraste es el método de elección. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve eso. Obviamente para estadiaje la resonancia. En el exterior utilizan también resonancia magnética para hacer estadiaje, para ver hasta dónde ha llegado el cáncer, si ha llegado localmente a los ganglios, o si ha llegado a órganos vecinos, o si ha llegado a hacer metástasis a hígado, que todos sabemos o deberíamos de saber que el órgano número uno a que hace metástasis el cáncer de colon es al hígado y se supone que por anatomía se entiende eso, ¿verdad? Por la vena porta y todo eso. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de una persona
eh, para tener cáncer de colon. La obesidad, fíjense que la obesidad últimamente está siendo un factor de riesgo en muchos cánceres, incluido el de mama, y el de colon no es una excepción. Dieta rica en grasa, pobre en fibra. Yo creo que todas estas cosas están haciendo que últimamente se vea demasiado cáncer. Todos los días se ve cáncer. Antecedentes familiares, esto también, bueno, herencia, por ejemplo, eh, los síndromes hereditarios, por ejemplo, las poliposis hereditarias. Han debido leer en patología que hay algunos síndromes hereditarios, algunas poliposis familiares, como por ejemplo el síndrome de Turcot, Peus-Jeghers. Hay varios de esos poliposis familiares que son un factor de riesgo para que se desarrolle un cáncer de colon. La presencia de un pólipo, de una masa, de un polipoide en el colon ya es un factor de riesgo para que se vuelva cáncer a futuro. También las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa también son factores de riesgo. En las mujeres, el cáncer de endometrio y el cáncer de mama son factores de riesgo para que se desarrolle a futuro un cáncer de colon. Y pues los pacientes, las personas que se han irradiado la pelvis o el abdomen, por ejemplo, en un cáncer de algún tipo de cáncer, y le han hecho radioterapia, pues también tienen un cierto factor de riesgo que a futuro pueda desarrollar un cáncer de colon. La presentación clínica es un poco confusa, no es muy clara, eso es lo malo del cáncer de colon, porque muchas veces cuando se lo diagnostica ya ha llegado a ser metástasis y pues eso es lo que no se quiere llegar, porque pues ya es más difícil la sobrevida en personas que ya han hecho metástasis, es muy dramáticamente baja en comparación a personas que tienen un tumor pequeño, relativamente pequeño, que no haya hecho metástasis a distancia o a metástasis a ganglios, digamos, regionales. Siempre tener un tumor pequeño y que no haya hecho metástasis es muchísimo mejor y el pronóstico es muchísimo mejor en relación a un tumor grande y que ya haya hecho metástasis, ¿no? Entonces, la presentación clínica normalmente se la puede ver, se la puede dividir, digamos, en que si el cáncer es del lado derecho del colon o si es del lado izquierdo del colon. Las personas que tienen tumores en el lado derecho del colon, supuestamente, tienen síntomas muy vagos y se relaciona más con una obstrucción al tubo digestivo, o sea, tienen más tendencia a alteración en el hábito intestinal, diarreas que luego se vuelven constipación, luego diarrea, luego constipación. Esa es una alteración del hábito intestinal y, digamos, es un dato que podría alarmar con que podría haber un tumor ahí. O también obstrucción del intestino, o sea, una persona que está vomitando, súbitamente empieza con vómitos, distensión abdominal, esa es una obstrucción intestinal, típicamente, y a veces el tumor es tan duro, tan pesado, que produce una invaginación intestinal, o sea, se mete dentro del mismo intestino y produce una obstrucción intestinal y esa persona empieza a debutar con signos de obstrucción, o sea, con vómitos, distensión abdominal, eh, falta de apetito, todo eso, ¿no? Entonces, esos son síntomas más de tumoraciones del lado derecho del colon, llámese el colon ascendente, el ciego. Y cuando el cáncer afecta más al lado izquierdo, por ejemplo, al recto o al colon sigmoides, se relaciona más a pérdida de sangre. Esos tumores por alguna razón sangran más y producen anemia. Una persona con anemia, una persona de 50 años o más con anemia, más si es varón, hay que descartar que no sea un cáncer de colon. Una de las causas es un cáncer de colon. Y en el exterior incluso mucha gente yo he visto en las farmacias que venden así como si nada, pruebas de sangre oculta en heces. Y son personas que cada 6 meses se hacen su pruebita para ver si en las heces fecales hay sangre porque la presencia de sangre en las heces es otro dato de que podría haber un cáncer en el colon, ya sea en el recto o en el ciego.
perdón, en el sigmoides, en el colon sigmoides o en el recto. El 98, patológicamente el 98% de los cánceres son adenocarcinomas. Prácticamente todos, casi todos son adenocarcinomas. El 55% se localizan en el recto y en el sigma. La mayoría están en la parte distal. Algunas veces los cirujanos he escuchado que dicen que más vale meter el dedo que meter la pata. O sea, algunos cánceres incluso son palpables. Supuestamente, si uno mete el dedo bien, pues puede palpar incluso a veces el cáncer, porque la gran mayoría están localizados en el recto y en el colon sigmoides. Esos del sigma obviamente no son palpables, ¿no? Hasta que sean muy, muy voluminosos y pueden ser palpados incluso por el abdomen. El 20% se localiza en el ciego y en el colon ascendente y el 10% en el colon transverso. Hay dos clasificaciones del estadiaje del colon, del cáncer de colon, del de Dux, se clasifica en A, B, C y D. El tipo, bueno, el estadio A se dice que es un cáncer que está confinado a la mucosa del intestino, o sea, obviamente tiene un pronóstico mucho mejor que el D, por ejemplo, que ya tiene metástasis a distancia, o que el C, que tiene metástasis locales, vamos a decir así, a ganglios linfáticos locales, y el estadio B, que ya atravesó la muscular propia, probablemente ya haya atravesado. Fíjense que el adenocarcinoma se llama adenocarcinoma porque empieza en la mucosa, ¿no? Y de ahí se mete a las diferentes paredes, puede meterse a las diferentes paredes, a la muscular y atravesar incluso al colon. Entonces, cuando ya atraviesa todas las paredes del colon, pues ya se supone que ya por lo menos es un estadio B y probablemente ya un estadio C si es que hubiera adenopatías. Esta parte, ver las adenopatías, a veces no es tan fácil ni con tomografía computarizada. Esta es una clasificación más larga que todo el mundo yo creo que sabe porque es la TNM, la TNM, y pues se aplica casi para muchos, bastante, mucha cantidad de cánceres del tubo digestivo, el de estómago, para muchos cánceres, incluso para cánceres de páncreas, de vesícula, ¿no? El TX supuestamente es un tumor que no puede ser evaluado, probablemente porque no se tiene el método de diagnóstico o porque el paciente no ha colaborado, qué sé yo. El T0 significa que no hay evidencia de tumor primario, o sea, no hay tumor, básicamente está normal el T0. El TIS o carcinoma in situ, quiere decir in situ, que es, o sea, está confinado a la mucosa nada más. Esto realmente, agarrar un carcinoma in situ es bastante difícil, ¿no? Encontrarlo en este estadio es una mucha suerte y aparte es muy difícil. El T1 está dentro o sea, dentro de la mucosa y la submucosa, pero no lo atraviesa, no atraviesa la submucosa. El T2 puede atravesar la submucosa, pero no atraviesa la muscular propia. Y el T3 ya atraviesa todas las paredes, incluso hasta la subserosa, hasta la serosa, perdón, o hasta la cavidad peritoneal, o a los tejidos perirrectales. Como la mayoría de los cánceres están en el recto, pues al tejido perirrectal. Ya invadió, digamos, todas las paredes del recto e invadió probablemente la grasa perirrectal. Entonces eso ya se clasifica como un T3. El T4 se divide en 4A y 4B. El A quiere decir que ya ha habido penetración de todas las capas del peritoneo, y el 4B quiere decir que ha habido penetración y adhesión, o sea, se ha adherido, ha infiltrado órganos adyacentes. En el caso del colon sigmoides, por ejemplo, podría invadir en la vejiga urinaria, o podría invadir el anexo, o el útero, o otra asa de intestino delgado, por ejemplo. Podría ser que haya una penetración y una adhesión o una invasión. Infiltración sería el término, a otros órganos. El N se refiere a los nodos linfáticos. NX entonces no se puede evaluar, N0
que no hay ninguna evidencia de adenopatías, vamos a decir así. N1A, que existe afectación de un ganglio regional. N1B, si están afectados 2 o 3 ganglios regionales. El 1C, los depósitos, o sea, los ganglios afectados invaden incluso la serosa o pueden también invadir el peritoneo, la región pericólica, pero sí, no cubierta por peritoneo, o los tejidos perirrectales en caso de ser un cáncer de recto. Pero sin metástasis a ganglios regionales, o sea, son ganglios que están localizados adyacentes al tumor. El N2A, el N2 se clasifica en A y en B. En caso de que sea N2A, se encuentra afectado 4 a 6 nodos, y en cuanto a que sea B, son más de 7 nodos, ¿no? En realidad, igual o más de 7 nodos, ¿no? Linfáticos. Es muy difícil esto evaluar por tomografía, por decir exactamente son 7 ganglios, así es bastante difícil, y generalmente ¿cómo se los clasifica? Cuando se hace la excisión quirúrgica de todo el tumor, incluido ganglios, ahí el patólogo te dice, ha llegado a 6 ganglios de los 10 que ha sacado, digamos, ¿no? Entonces esa es la manera de hacer la clasificación, pero en la tomografía uno puede sospechar porque los ganglios grandes abultados son los que generalmente están afectados con esas metástasis regionales. Ok, la M es de metástasis y MX quiere decir que también las metástasis no pueden ser evaluadas. M0, que no hay evidencia de metástasis a distancia. M1 se clasifica en 1A y 1B. 1A, metástasis a distancia, confinado a un solo órgano, ya sea el hígado, generalmente es el hígado, pero podría ser al pulmón, al ovario o a otro órgano. 1B, metástasis a distancia, confinado a uno o más de los, más de uno de los órganos a distancia, ¿no? O confinado o metástasis al peritoneo. Si es que hay metástasis al peritoneo, ya se clasifica directamente como 1B. Por ejemplo, si hubiera metástasis a hígado y a pulmón, también se clasifica como 1B. Si solo llega a peritoneo, ya se clasifica como 1B. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se hace el enema de bario. Fíjense que el enema de bario, o colon por enema, le dicen algunas personas, sirve para evaluar el colon. Fíjense, este es un equipo de rayos X, un fluoroscopio. Aquí tenemos la pantalla en la que vamos a ver en tiempo real cómo atraviesa esta bolsita que tiene bario líquido y que se conecta con una manguerita, y esta manguerita se conecta con el ano del paciente y ponemos en un tripié o en un portazueros, digamos, y dejamos que por gravedad ingrese todo este bario a la luz del intestino y se va llenando, vemos cómo va llenándose el intestino, y en lo que va llenándose nosotros en tiempo real vamos tomando imágenes de esto. Le pedimos que se gire de un lado, que se gire del otro al paciente para llenar, digamos, tratar de llenar. Una vez que llega hasta el ciego, ahí se cierra esta bolsita, la cierra, y uno más bien toma las radiografías que necesita y luego la bolsita la deja en el piso para que el bario que ha entrado al interior del colon empiece a salir. Una vez que el bario se adhiere a las paredes del intestino, se sale o se regresa, digamos, a la bolsa. No procede a hacer la inyección de gas. Este mismo aire que está acá arriba, uno lo puede aplastar con el pie y el gas entra al intestino, y ahí esa es la toma que se llama de doble contraste. Un solo contraste entra, y el doble contraste es cuando entra el bario y entra el aire. Y es mejor el doble. ¿Para qué lo molestamos tanto al paciente? Pues porque es mejor. Cuando es de doble contraste, las imágenes son mucho más bonitas, más claras que cuando es de un solo contraste. Entonces, el endometrio tiene sensibilidad para pólipos que miden más de 1 centímetro de diámetro. Si ustedes tienen un pólipo o una masa o cualquier cosa que mida menos de 1 centímetro, probablemente no sean visible en un colon por enema o enema varietado, y solamente sea visible en una colonoscopia convencional.
Fíjense, ¿cuál es la sensibilidad para pólipos de 1 centímetro cuando solo se hace con un solo contraste, o sea, solamente con el bario, hasta el 94%. Y si se hace con doble contraste, se puede llegar hasta el 98%. Pólipos de menos de 1 centímetro, dice que menos del 50% se detecta. Entonces, aquí les muestro imágenes. Fíjense, este es un colon por enema o enema varitado de un solo contraste. Aquí podemos ver el recto, el colon sigmoides, el colon descendente, el ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, ciego, incluso el apéndice. Aquí se logra opacificar. ¿Sí? Fíjense cómo se ven los pliegues colónicos, austras. Este es un solo contraste. Fíjense, solo se inyectó el bario. Una vez que llega acá, se cierra la bolsa, se abre, se le pone al piso la bolsa, se sale el contraste o todo lo que se pueda. No, nunca sale todo, pero lo que se pueda que salga. Y luego se le pone el aire. Una vez que ingresa el aire, fíjense cómo se ve con doble contraste. Se ve más bonito todavía y se logra distender incluso un poquito mejor al colon. Imágenes de cáncer de colon. ¿Cómo se ve el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon se puede ver en enema varitado, se puede ver como un defecto de llenado, como una imagen polipoidea, y más si tiene bordes irregulares, anfractuosos irregulares, pero en la imagen típica, esta es la imagen típica, cuando el cáncer invade la totalidad, la circunferencia del colon, o sea, todas las paredes del colon en forma circunferencial, da esta imagen que algunas personas la han llamado en mordida de manzana. Parece que fuera una manzana que ha sido mordida y que ha quedado el centro de la manzana ahí. Y fíjense cómo se ven los bordes del tumor, bien angulosos, bien angulados. Esta es una imagen típica, pero típica del cáncer de colon. Aquí se ve otra en doble contraste. Fíjense, este es un solo contraste y este es en doble contraste, ¿no? Muchas veces el colon tiene peristaltismo y el peristaltismo puede simular esta imagen, pero si el peristaltismo dura un ratito, dura unos segundos y luego desaparece, entonces si uno ve esta imagen en todas las tomas, eso no es un peristaltismo, eso es un cáncer. Entonces la clave es darse cuenta que el peristaltismo solo dura un momento y luego ya no. En la siguiente imagen ya otra vez se distendió el colon y eso no es un cáncer, no es un peristaltismo. Pero si en todas las imágenes se ven esto, ese sí es un cáncer, ¿no? Lo más probable es que sea un cáncer, ¿no? Por la forma. Muy bien, continuemos. Entonces, también se puede evaluar por tomografía y en tomografía uno lo que ve es el engrosamiento. Por ejemplo, este es del ciego, un cáncer de ciego. Se ve al lado derecho un engrosamiento marcadísimo del ciego. Fíjense, este es el colon descendente, así de chiquitito es. Y fíjense el ciego, aquí la pared súper engrosada, la grasa alterada, la grasa que rodea al ciego está alterada. Incluso podemos ver una masa al lado del ciego que parece una adenopatía. Este es la válvula ileocecal, este es el ilion terminal, aquí está la válvula ileocecal y aquí está empezando una neoformación, un engrosamiento marcado en las paredes asociado a una adenopatía. Otras imágenes de cáncer de colon, por ejemplo, este es del colon sigmoides, que es uno de los más comunes. Se ve como un engrosamiento difusísimo de la pared y se asocia a una adenopatía colindante, fíjense, un nódulo al lado del engrosamiento. Este es un corte axial, este es un corte coronal o reconstrucción coronal y este es uno sagital. Fíjense cómo al lado del colon se puede ver una adenopatía abultada. Esto no es una adenopatía, esto es parte de un intestino. Intestino. Esto es ciego, colon. Y este sí es un ganglio. Está bastante gordito, entonces este sí probablemente sea una adenopatía colindante. Aquí se ve otra vez igual el tumor. Cuando son así de grandes como este, fíjense, este tan grande que ya está casi tocando a la pared del abdomen, se puede ver con ecografía. Uno le hace una ecografía a esto y puede ver, miren, el grosor de la pared del colon y la luz con gas. Esta es la luz del intestino con gas. Fíjense, hasta podemos medir el grosor de la pared y ver los ganglios que están al lado. Vemos un poquito al lado de esto y aparecen estas bolitas y estos son ganglios, adenopatías. Ok,
hablemos un poquito de la colonoscopía virtual. Esto es un método de imagen que ahora casi todos o la mayoría de los tomógrafos ya tienen en su software. Es un software que hace que uno pueda navegar de una manera similar al endoscopio, al colonoscopio, pero sin necesidad de introducir ese endoscopio. Dijimos que puede haber, es un poquito invasivo y puede haber incluso algunas veces perforación. Una de las complicaciones es la perforación y para eso, digamos, algunas personas prefieren hacerse una colonoscopia virtual. Sin embargo, como dijimos, el método de elección siempre va a ser la colonoscopia convencional. La virtual, bueno, estas son las indicaciones de algunas indicaciones de la colonoscopia virtual, como un método de screening para carcinoma colorectal. Podría ser en cierta forma un, un reemplazo, digamos, a la colonoscopia convencional para evaluar el colon después de una colonoscopia que ha sido incompleta o que no ha sido exitosa, digamos. Entonces, también sirve la colonoscopia virtual. Cuando no ha podido llegar hasta el ciego y sospechan de que hubiera un tumor en el ciego, pues hay que hacerle nomás una colonoscopia virtual. O cuando hay un tumor muy grande, digamos, y uno no puede atravesar ese tumor y atravesarlo para llegar a la totalidad del colon, entonces también se pide una colonoscopia virtual. O cuando eh, existen contraindicaciones o cuando la persona se rechaza, no quiere realizarse la colonoscopia convencional. Bueno, a ver, ¿cuáles son los hallazgos que uno puede encontrar en la colonoscopia? Los mismos, básicamente los mismos que uno puede encontrar en una colonoscopia convencional. Sin embargo, aún así, supuestamente los pólipos que son menores a 3 milímetros, fíjense, habíamos hablado de 10 milímetros cuando hablábamos de un colon por enema o un enema variado. Hablemos de pólipos de arriba de 3 milímetros y la colonoscopia virtual puede evaluarlos, puede visualizarlos, pero pólipos menores a 3 milímetros son un poco difíciles de ser, más bien algo difíciles de ser evaluados por este método de imagen y esa es una, digamos, de las desventajas. Además que cuando la persona no está bien preparada, siempre uno antes de hacerse estos estudios, tiene que preparar el intestino. ¿Y cómo tiene que preparar el intestino? Tiene que tomarse medicamentos que hagan que aumente el peristaltismo y que vacíe el contenido del colon, además de realizarse enemas para que no quede ningún resto de materia fecal en el interior del intestino, puesto que esta materia fecal podría producir un falso positivo para un tumor o para un pólipo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo que, digamos, entorpece la realización de estos estudios. Bueno, pero uno podría encontrar diverticulosis, podría encontrar pólipos, cánceres, obviamente, lesiones extrínsecas. Fíjense que estas dos lesiones extrínsecas, lesiones que están fuera del colon, no pueden ser vistas por un colonoscopio convencional, pero sí pueden ser vistas por una tomografía o por una colonoscopia virtual, ¿no? Realizada con tomografía, obviamente. Las imágenes que se toman son muy similares a las que se producen cuando una persona hace una colonoscopia virtual, digo convencional. Entonces uno va navegando por el interior de la mucosa del colon en la búsqueda de lesiones. Por ejemplo, esta es una imagen de colonoscopia normal o convencional, digamos, donde se ve un pólipo, ¿no? Un poco medio sésil, y fíjense cómo se lo ve también en la tomografía virtual, en la endoscopía virtual, colonoscopia virtual. Son imágenes que más o menos se parecen. Y bueno, esta es la imagen, por ejemplo, reformateada o reconstrucción de todo el colon de una persona, y uno puede rotar las imágenes, puede acercar, hacer zoom. Y el plus que tiene esto es que uno puede evaluar la parte externa al colon, a la luz del colon. Hablemos algo del cáncer gástrico.
Es el tercer cáncer más común del tracto gastrointestinal, después del cáncer de colon, que ahorita acabamos de hablar, y después del cáncer de páncreas. El más común, igual que en el de colon, es el adenocarcinoma. Igual depende, nace generalmente de la, de la parte superficial de la luz gástrica. El más común es adenocarcinoma, mayores a 40 años generalmente. La edad pico igual son alrededor de los 60 años. Entre los signos y síntomas tenemos el dolor abdominal, pérdida de peso, saciedad precoz, vómitos. Acá también depende de cuán grande sea el tumor. Cuando el tumor es muy grande y protruye hacia la luz del estómago, produce síntomas de saciedad precoz, vómitos, y son personas que pierden el peso por doble partida, porque no está comiendo, esa persona no come, al comer menos pierde peso, y porque además está perdiendo sangre, y al haber anemia también pierde peso. Hay una serie de anorexia, estas personas tienen anorexia y por eso también tienen a perder el peso. Casi la gran mayoría te va a decir que le duele el epigastrio, le duele el abdomen, pero es un dolor sordo, inespecífico. Los factores de riesgo para el cáncer gástrico son anemia perniciosa, gastritis atrófica, la presencia de pólipos. Fíjense, estos pólipos también, igual que en el colon, uno ve un pólipo y ese ya es un factor de riesgo, al menos si son adenomatosos. El tabaquismo también afecta, también es un factor de riesgo. Y la gastrectomía parcial tipo BIRROT 2 es un factor de riesgo también para el cáncer de colon, perdón, de estómago. El método de elección, igualito que en el colon, es la endoscopía convencional, pero la radiología también tiene algo, juega un papel en esta patología. Generalmente la tomografía. La fluoroscopía también se la puede realizar y se llama serie esófago-gastroduodenal, ya habíamos dicho eso. Sirve para evaluar el tumor también, al igual que la endoscopía. Sin embargo, tiene la desventaja de que no puede tomar biopsias y no ve directamente el tumor. Entonces, la fluoroscopía en realidad ahora se está utilizando un poquito menos por ese motivo, pero la tomografía sí se utiliza y se utiliza una vez que ya se diagnostica por endoscopía, ya se tiene el diagnóstico por patología, entonces se realiza la tomografía para hacer el estadiaje. Esta es una imagen de una radiografía de una serie esófago-gastroduodenal con doble contraste. Fíjense que aquí también se hace con doble contraste. Se introduce se le pide que tome bario por vía oral y se le pide que tome una serie de polvos efervescentes, como el heno, por ejemplo, o la sal de frutas. Ese polvo efervescente va a producir gas dentro del estómago y el gas va a distender el tubo digestivo, y gracias a ese gas que distiende y al bario que se pega a las paredes de la mucosa es que se logra ver estas imágenes. Fíjense cómo se ve las arrugas o los pliegues gástricos que tienen un aspecto cerebroide, ¿verdad? Y pues aquí en esta región hay dos defectos de llenado, claramente. Seguramente en esta parte hay un tumor, hay una masa que está produciendo dos defectos de llenados en el antro gástrico. Aquí está el píloro y aquí está el duodeno, la primera porción del duodeno, el paso del contraste a la primera porción del duodeno y los restantes del duodeno, segunda, tercera porción. Esto ya es Y1. Entonces, la tomografía juega un papel muy importante en hacer el estadiaje. La presencia de adenopatías, los ganglios. Fíjense, el estómago debería tener paredes relativamente delgadas. Aquí está una tomografía con contraste del estómago y fíjense el grosor de las paredes del estómago. Podemos ver todo el grosor gracias a que le hemos dado agua, y este es el agua y este es aire y se forma un nivel hidroaéreo y podemos ver las paredes del estómago. Es por eso que es muy importante decirle al paciente que tome agua, que llene el estómago para poder distender y ver bien claramente el estómago. Aquí hay una masa que está engrosando esta parte del antro gástrico, el píloro, y
pues se asocia a múltiples adenopatías. Fíjense, este ganglio al menos es abultado, es grandote, entonces probablemente sí sea una metástasis regional. Hay otro tipo, bueno, los tumores gástricos pueden ser exofíticos, o sea, pueden protruir hacia la luz o pueden ser infiltrantes, digamos que infiltran a la pared del estómago. Cuando infiltra la totalidad del estómago se llama linitis plástica y es un cáncer bastante avanzado y bastante agresivo. En este caso, por ejemplo, tenemos una masa. Fíjense que en esta persona no le hemos dado medio de contraste, no le han dado medio de contraste como medio de contraste al agua. Le han dado bario, o no, perdón, no bario, yodo, medio de contraste, que el mismo medio de contraste que se utiliza para, por vía endovenosa, se le ha mezclado con agua y se lo da para que lo beba y por eso se ve hiperdenso el medio de contraste en este caso, a contrario de en este caso que se le dio agua. Generalmente es mejor dar agua, incluso algunas personas les dan leche entera, porque la leche entera tiene grasa y la grasa es un poquito más hipodensa incluso que esta. Y es por eso que es mejor siempre dar eso. En este caso le han dado el contraste y se ve un tumor, una masa grandotota aquí en el interior del estómago, ¿no? Y bueno, probablemente aquí haya una adenopatía, parece ser una adenopatía acá, tal vez aquí otra. Y bueno, este es otro ejemplo de, eh, ay, perdón. Este es otro ejemplo de otra masa, fíjense, otra masa exótica dependiente de la curvatura menor. Se ve una masa bien grandota que protruye hacia la luz gástrica, hay unas cuantas burbujitas de aire, también ha recibido esta persona agua como medio de contraste. El grosor de la pared, fíjense, este grosor pareciera medio aumentado, pero me parece que es más porque esta persona no ha distendido el estómago, porque no ha tomado tanta agua, ¿no? Entonces, sí se puede ver claramente un tumor por tomografía, pero el papel de la tomografía, más que eso, es ver si hay metástasis a distancia o metástasis ganglionar regional. Este es un caso de linitis plástica. Fíjense que con toda la pared del estómago está engrosada en forma difusa. No hay una masa que protruye hacia la luz, sino en forma difusa las paredes del estómago están engrosadas. Eso se llama linitis plástica. Hay una adenopatía al lado que tiene una necrosis central, fíjense acá. Para eso sirve la tomografía. El endoscopio es imposible que pueda haber esta adenopatía. Aquí también se ve otra adenopatía. Es la misma persona y fíjense cómo aquí se ve una adenopatía, incluso aquí otra tal vez. Están al lado del tumor y ese es el papel, digamos, de la tomografía. Otro ejemplo de un tumor relativamente mediano, digamos, en la pared del estómago. Aquí sí se le dio agua, hay un nivel hidroaéreo y una masa que realza con el contraste. Bueno, eso es todo. Entonces, mañana les voy a dejar la bibliografía eh, para de dónde van a salir las preguntas para el examen que vamos a tener. Creo que todavía no han salido las fechas del examen, pero próximamente probablemente ya estén. Entonces, muchas gracias.